Hemos convocado a Diego Tachela, que es psicólogo, docente universitario que está en línea vía Zoom. Gracias por estos minutos, Diego, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, cuidándome. un gusto tenerte con nosotros porque la verdad que son muchas las preguntas. Leíamos atentamente la nota de Mariano Otero ayer en La Voz del Interior, donde sos uno de los consultados. Primero empezaré por preguntarte cuál es tu principal preocupación hoy, en este momento de la pandemia y sobre todo de la cuarentena. Bueno, hoy la preocupación es la incertidumbre de no saber, digamos, la incertidumbre general que todos compartimos, que no sabemos cuándo esto se termina y no queda claro en los mensajes que circulan cuál es el mensaje claro de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, qué podemos y qué no podemos, cuál es el riesgo, porque hay un montón de información circulando que nos lleva a tener dudas, a pensar cuál será la respuesta correcta. Eh, entonces me parece que esa es como mi principal preocupación hoy. Y después que no sabemos a futuro las consecuencias que pueda tener la infección viral del COVID-19 a mediano o largo plazo. Esa es como la preocupación más grande que tengo. Después con el cuidado digamos, como todo el mundo, el cuidado general de que no colapse el sistema de salud, de que podamos mantenernos lo más sanos posible. Y bueno, y en eso la población que está de alguna manera exponiéndose a un mayor riesgo de contagio son los adolescentes y jóvenes. Bueno, ya voy con ese punto porque también me interesó, pero antes, ¿cómo ves la materia responsabilidad individual y social frente al virus? Sobre todo después de tanto tiempo y con flexibilizaciones, restricciones. ¿Qué está pasando con ese compromiso, con esa tarea individual, esa responsabilidad individual y social? Bueno, en eso creo que la responsabilidad individual de cada uno de nosotros tiene que ver con la capacidad o la habilidad que tenemos para responder ante las circunstancias y en el momento en el que nos encontramos. Entonces, como una primera, digamos, cuando hablemos de responsabilidad, yo me refiero a esto. Y la responsabilidad individual respecto del cuidado, después de tantos meses, 6 meses de estar en esta situación, que es un aislamiento, que es una cuarentena, que es un nuevo aislamiento, que hay idas y vueltas, llega un punto que, digamos, se ve afectada esta capacidad de responder, entonces empezamos a bajar la guardia y a descuidarnos en lo personal. Y en lo colectivo, yo pienso esto, pero esta es una idea mía de hace unos meses atrás ya, de que vivimos en una sociedad, a mí me gustó la metáfora de una sociedad de lomo de burro. Para regular la velocidad ponemos lomos de burro en la gente en lugar de ayudarlos a desarrollar la conciencia ciudadana y del cuidado y el respeto. Es decir, ¿para qué yo necesito respetar la velocidad para no romper el auto con el lomo de burro? No, para respetar la velocidad porque es la circulación como corresponde, para cuidarnos entre todos. Y a esa misma sociedad lomo de burro nos dicen, bueno, ahora el Estado dice, ustedes son responsables y cuídense. Entonces, digo, es como la contradicción. Por un lado nos liberan de un cuidado y por otro lado no. Y entonces empiezan a funcionar ciertos mecanismos. La situación es muy compleja como para verla desde lo psicológico solamente. Esto es un aporte de que podemos hacer de la psicología, pero desde otras disciplinas también hacen falta estos aportes. Y otras miradas que lo complementen y lo complejicen. Entonces digo, Interesante. en esa falta de conciencia ciudadana, de respeto por las responsabilidades, por las obligaciones, por los derechos, de conocerlos y hacerlos respetar o hacerlos valer, estamos estamos como un poco atrasados como sociedad. Entonces digo, nos cae al individuo de golpe la responsabilidad, y no es que todos somos iguales, por supuesto que no, en las diferencias, o sea, hay gente más responsable que se ha cuidado más y hay gente que se ha cuidado menos, pero los que nos hemos cuidado de alguna manera y vemos que salen y se enferman y no se cuidan, también nos da bronca, porque decimos, yo me cuidé y esto no, entonces también va generando como pequeñas conflictos internos entre las personas, ver las situaciones, ¿no? Y en esto mucho tiene que ver la información que circula por los medios de comunicación y por las redes sociales. Es cierto. Diego, ¿qué pasa con el cansancio y la fatiga a la que hacías alusión recién? Porque también, según explican y leo en algunos diarios europeos, en diarios españoles, en Europa, con la segunda ola, dicen que el cansancio y la fatiga es el principal problema que tienen para combatir el virus. Sí, yo creo que nosotros venimos desde marzo alertándonos y en un estado de tensión, que la tensión no la podemos mantener todo el tiempo para cuidarnos. Entonces llega un punto que hay una fatiga en esa atención y empezamos a perder o a no prestar tanta atención. Entonces, si no incorporamos como hábitos, por ejemplo, ¿no? En esto,
hábitos conductuales de llegar y sacarnos el calzado, de limpiarnos las manos, de usar el barbijo todo el tiempo. A más de uno nos pasa que salimos de casa para hacer una compra y hacemos una cuadra y nos damos cuenta que nos olvidamos el barbijo. O llegamos abajo y estamos abriendo la puerta para salir y nos cruzamos con alguien que nos mira raro y digo, ¿por qué? En el edificio me mira así, no tengo el barbijo, vuelta arriba, buscar el barbijo. Entonces, incorporar eso como hábitos y que sea lo normal nos va a llevar todavía un tiempo. Pero mientras tanto, empezamos a relajar ciertas cosas y lo que tiene que ver con lo social, con los encuentros, con los abrazos, con los saludos con la gente. Pasó el Día del Padre, pasó el Día de la Madre, se viene Navidad y Año Nuevo. Entonces llega un punto que el cansancio hace que uno diga, bueno, basta, si me voy a contagiar, que me contagie. Y veremos qué pasa. Sí. Yo lo pensaba similar a cuando uno tiene que rendir un examen o tiene que pasar una entrevista de trabajo y te tienen esperando afuera. Llega un punto que la ansiedad te desborda tanto, la incertidumbre de saber qué va a pasar, que en un momento decimos, bueno, más sí, que sea lo que tenga que ser y ya, pero ya. Entonces, Sí, eso también nos lleva a bajar un poco la guardia, ¿sí? Es un buen ejemplo, sí. No veo la hora de que pase el examen, que me lo tomen y que sea la nota que sea. Es un buen ejemplo también. En la nota de ayer que leía en La Voz del Interior, hacías alusión a los adolescentes. Nos pasa todo el tiempo, conocidos, vecinos, amigos que se rebelan frente al riesgo. Pasa básicamente en adolescentes, en jóvenes que creen que no les va a tocar, que son inmunes frente al virus o que se creen inmunes frente al virus. A ver, hay un error que cometimos en la información al principio, que fue decir que los niños y los adolescentes no se contagiaban y que en caso de contagio no corrían riesgo. De alguna manera eso fue un error, porque después lo vemos que no es así. Hay gente de 20 y tantos que se ha muerto del coronavirus, del COVID-19, lo ha infectado y lo han muerto. Entonces no sabemos realmente el nivel de riesgo hasta que uno se enferma y qué le pasa. Entonces, bueno, ahí tenemos un error y una responsabilidad un poco compartida de apurarnos a dar la información, a decir todo, y compartida en el sentido de que los profesionales, los medios, las redes sociales hemos compartido todo esto. Y por otro lado, tenemos una rebeldía natural en los adolescentes, que es el a mí no me va a pasar, porque yo soy invulnerable. Y por otro lado, hay un fenómeno que se llama disonancia cognitiva y que funciona, a mí siempre me gusta el concepto, funciona de una manera triangular. Si yo confío en lo que vos me decís, porque confío en vos, y vos me decís a mí que no me va a pasar nada con el virus porque vos saliste y no te pasó nada, después veo la propaganda del gobierno de la provincia que dice que me cuide, que no salga, y yo digo, pero si el gobierno ya me ha mentido en otras cosas, le creo menos al gobierno que a vos, que son mi persona cercana. Y si yo veo que vos salís y no te pasa nada, entonces yo también salgo y no me pasa nada. Entonces, entre adolescentes, los padres confían más en ellos que en la información que podemos bajar los docentes, los adultos, los padres responsables o los medios, y entonces eso lleva a que ellos generen su propia confianza. Y por otro lado, nosotros no le damos mucho lugar al diálogo, no somos de escucharlos, por lo general queremos decirles qué es lo que tienen que hacer. Decir, cuídate, anda por acá, anda por allá, no salga. Y no les preguntamos qué necesitan, no les preguntamos cómo están, qué les mejoraría la situación actual. O sea, básicamente les damos poca posibilidad de interacción con nosotros, de interacción responsable, ¿sí? Entonces, de llamarlos a que también ellos opinen de cómo podríamos hacer para cuidarnos, qué podrían tener, qué conciencia tienen del riesgo, y si esa conciencia del riesgo la tienen y la cuidan, la aplican a lo cotidiano o no. Entonces, en el diálogo, en la interacción con ellos, me parece que ahí estamos como errándole un poco los más viejos, ¿no? Los más adultos. Interesante para todos los que tenemos adolescentes cerca. La última pregunta, Diego, agradeciéndote de nuevo tu tiempo, tu gentileza, es si fuera a una consulta, a tu consultorio, ¿qué me recomendarías hacer para seguir aguantando, para seguir en esta dinámica hasta que esto se termine algún día? Bueno, eso depende mucho de lo que habláramos previamente de los consejos, porque como para cada uno es muy difícil un consejo general. Pero hay una norma, a ver, ya cuando pasó la crisis, la última crisis grande nuestra, que fue en el 2001, las personas que mejor sobrellevaron ese periodo de incertidumbre, de crisis y de malestar son los que tenían algún tipo de proyecto. Entonces, poder elaborar un propio proyecto que no dependa del tiempo de la incertidumbre, o del tiempo de la pandemia, o del tiempo de la crisis. A mí me da mucha gracia pensarlo, porque el otro día nos dijeron 15 días más de restricciones y yo ya estaba por poner en las redes sociales, che, ¿dónde había quedado la receta esa del pan que todos ya hicimos? Porque ya hicimos pan, ya cocinamos pasta, ya hicimos hamburguesas caseras,
ya probamos dulce, salado. Bueno, entonces digo, bueno, está bueno en empezar a ver qué de lo que, digamos, no está restringido puedo hacer ahora y qué proyecto me gustaría tener, digamos. En la pandemia algunas cosas llegaron para quedarse, y qué de lo que llegó para quedarse te gustaría mantener ahora. Y eso que te gustaría mantener, que es lo que has mejorado respecto de lo anterior, ¿cómo podrías hacer para mantenerlo, para que tu vida se mantenga en este nuevo estado de bienestar? A ver, porque no es que todo es bienestar o malestar, pero sí hay algunas cosas que digo, está bueno buscarlas por ahí. ¿Cómo volver a encontrar? A ver, ya pasamos todos por los cumpleaños y saludar 20 veces todos y no entender nada y cansarnos de las videollamadas. Digo, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo y hacer un proyecto que tenga que ver con esto? Con cómo hacer para sostener este bienestar, esto que ha mejorado gracias a la pandemia. Interesante. Lo que ha empeorado, Diego, lo que extrañamos, cómo recuperarlo a la salida. Claro. La verdad que agradezco nuevamente estos minutos. A mí me sirvió, imagino que a los televidentes también. Te agradezco nuevamente y muchas gracias. Gracias a vos. Siempre es importante que podamos aparecer los profesionales dando una opinión desde por lo menos el conocimiento y la experiencia. Muchísimas gracias. Es cierto. Y esa es la idea. Así que, bueno, vamos a estar en contacto. Diego Tachela, psicólogo, docente universitario, pasó por Palabras Cruzadas. Muchas gracias, Diego.